Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a hablar o vamos a empezar con una serie más bien de algunas clases o de algunos contenidos que tienen que ver ya directamente con el diseño visual, pero el diseño visual enfocado en la interfaz de usuario, o sea, cómo aplicamos esos conceptos del diseño desde la parte estética, ya que en ocasiones anteriores o en el resto de nuestro curso hemos venido hablando justamente de cómo es todo ese proceso, desde la obtención de la información, desde la jerarquización, desde la arquitectura de la información, desde las muestras, los prototipos, los mockups, todo esto. Y ahora vamos a centrarnos ya directamente en la parte gráfica. Como bien saben, pues estamos aquí para entender sobre cómo funcionan las interfaces gráficas, cómo funciona ese diseño visual en la interfaz gráfica de usuario, que tienen que ver, por ejemplo, los colores, las formas, los tamaños. Y como les decía, ya hemos tenido un recorrido y hoy vamos a empezar entonces esta serie donde en cada una de ellas vamos a tocar un tema muy específico, muy puntual sobre estos elementos que nos van a ayudar a nosotros a construir esas interfaces o a entender cómo funciona desde la percepción humana, cómo funciona esa parte visual en la interfaz gráfica de usuario. Entonces, hoy nos vamos a ocupar del tema del color. Nosotros ya en algunas ocasiones hemos hablado muy por encimita del color, hemos dicho que el color es algo muy importante, hemos hablado también que el color tiene, digamos, una psicología o aplica, o más bien influye en la psicología humana o en la psique humana, la forma como percibimos los colores, la forma como nosotros nos comunicamos a través de los colores, que además lo hacemos por medio de muchos otros elementos, así como nosotros nos comunicamos de forma verbal por medio del idioma, también nos comunicamos de forma textual por medio de los signos o de las letras de las palabras y así pues construimos, digamos, información que nos ayuda a comunicarnos. Pero no son solamente las palabras o no son solamente los sonidos, sino que también hay otra parte que además y por demás es mucho más importante, digamos, en términos de retención de información, que es la parte visual. Nosotros se dice que los seres humanos recordamos más o menos un 10% de lo que escuchamos y no sé, aproximadamente un 20% de lo que leemos y alrededor de un 80% de lo que vemos. Y esas cosas que vemos es las que debemos tener en cuenta al momento de buscar que una interfaz logre su objetivo, que como bien sabemos ya es el comunicar dos extremos o dos nodos o dos partes o dos personas, lograr que se comuniquen, servir de puente en la comunicación o por ejemplo, cuando alguien quiere acceder a un contenido, una interfaz lo que hace es permitir que podamos como usuario conectarnos o entender o llegar a, digamos, obtener esa información que necesitamos. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a empezar esta serie con el color. Vamos a hablar del color, pero ya mucho más centrados entonces en cómo funciona el color en la interfaz. Pero para empezar a hablar del color, pues primero es muy importante recordar que el mundo realmente es incoloro, que el color es una percepción, el color no es una realidad física, no es un atributo o una característica física como tal, sino que el color está dado por la incidencia de la luz sobre las superficies y lo que permite que nosotros podamos observar el color o tener esa percepción del color, pues es realmente está en nuestros ojos y en nuestro cerebro, más no como tal en la superficie que observamos. Entonces, cuando decimos que el mundo es incoloro, se podría decir que todo el color que vemos en realidad no existe, sino que es una percepción. Por eso ustedes habrán escuchado que diferentes tipos de animales pues ven diferentes gamas de colores o ven de formas incluso muy diferentes a la del ser humano. Eso tiene que ver también con la parte biológica de su cuerpo, con la forma como están estructurados sus ojos, con las células receptoras que tienen en ellos, etcétera. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces el color, más que una realidad, es una percepción. Y también habíamos puesto el ejemplo de los daltónicos, no todos los seres humanos incluso podemos ver los mismos colores.
Pero entonces, según la Real Academia de la Lengua, la definición de color que tenemos es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. La longitud de onda, como ustedes me imagino que también habrán escuchado, pues es una onda que no solamente, digamos, nos transmite o nos ayuda a nosotros a percibir el color, sino muchas otras cosas. Tenemos dentro de esta longitud de onda también, tenemos las ondas de radio, tenemos las microondas, tenemos el infrarrojo, que es algo que no podemos ver a simple vista, pero sabemos que existe porque ayudándonos de algún tipo de dispositivos, pues podemos entender que están allí. Luego sigue como ese espectro visible de la luz, que es lo que nosotros podemos percibir como el arco iris, ¿cierto? Cuando llueve y hace sol, que inciden allí los rayos en las gotitas y la luz se rompe y entonces empezamos nosotros a tener esa sensación lumínica y todos esos colores que van desde el rojo hasta el violeta, pasando por todas sus otras gamas, pues es lo que nosotros comprendemos como ese espectro visible. Y de ahí para arriba entonces siguen los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, etc. Entonces miren que ese espectro electromagnético no solamente está compuesto por la luz visible, sino por muchas otras cosas que también nosotros usamos para muchas otras cosas. Pero hoy nos vamos a centrar entonces en la luz y en los colores. Los colores se, se pueden, digamos, separar en dos grandes tipos, aunque hay otros esquemas de color también que se aplican a cosas ya mucho más específicas, pero hablemos de estos dos grandes tipos de colores primarios. Por un lado tenemos los colores luz y por el otro lado tenemos los colores pigmento. Los colores luz son aquellos que nosotros podemos observar, por ejemplo, en las pantallas de los dispositivos, los que podemos ver proyectados, por ejemplo, por un video beam, los colores que son emitidos por fuentes de luz. Y los colores pigmentos son aquellos que podemos utilizar por medio de cualquier tipo de pigmento, como una pintura, un acrílico, un vinilo, un marcador, un bolígrafo, o sea, cualquier cosa que tenga materia, que no esté hecha de luz, sino que esté hecha de una materia física que yo puedo tocar, que puedo ver y que puedo plasmar sobre una superficie. Esos serían los colores pigmento. Esos son, por ejemplo, los que utilizamos para imprimir ya sea en la impresora de la casa o en una imprenta. Y este esquema de color lo conocemos entonces como CMYK, por sus siglas de cian, magenta, amarillo, que sería el yellow, y el negro, que sería el K o el color key. Bueno, los colores luz, por el contrario, al carecer de esa materialidad, pues cuando nosotros unimos esos tres colores, que sería el rojo, el verde y el azul, obtenemos la luz blanca, obtenemos simplemente luz translúcida blanca, la que nosotros no podemos percibir como ningún color, y las combinaciones entre ellos pues nos generan también colores secundarios. Es por eso que de pronto no hoy en día, porque pues ya son muy pequeñitas, pero en los monitores más antiguos o en los televisores un poco más antiguos, si nos acercábamos muchísimo, muchísimo a la pantalla podíamos ver pequeños píxeles o pequeños puntitos de luz de estos tres colores. Y de estos tres colores se compone entonces toda la gama que nosotros podemos observar en un dispositivo. Por eso antes, cuando la tecnología, digamos, no permitía una definición de color tan alta, pues teníamos 8 colores, después 16, después 32, después empezamos a tener miles, millones de colores que podemos percibir por medio de un dispositivo. Bueno, cuando hablamos entonces de los colores pigmento, como ustedes pueden ver allí, pues tenemos unos colores primarios, amarillo, azul y rojo, que son como usualmente nos enseñan, pero ya desde un punto de vista más técnico, en realidad sería el cian, el amarillo y el magenta. Cuando juntamos todos ellos obtenemos el negro y de la mezcla de dos o más de ellos obtendríamos entonces los colores secundarios o los colores terciarios. Igualmente pasa cuando nosotros juntamos los colores luz. Y si ustedes se fijan, los colores luz o los RGB, cuando miramos los colores secundarios, o sea, los que se generan por la unión de dos de ellos, obtenemos los colores primarios de los colores pigmentos. Tendríamos el amarillo, el cian y el magenta. Obviamente la luminosidad y la calidad del color pues no va a ser la misma porque su sustrato es diferente, pero digamos que se acerca bastante a
como a esas combinaciones o a esa percepción que nosotros podemos tener en nuestros ojos y en nuestro cerebro. El color entonces tiene tres características fundamentales. Esas características están dadas por el tono, el brillo y la saturación. Ustedes lo van a encontrar en cualquier televisor, en cualquier pantalla. Cuando ustedes retocan sus fotografías para redes sociales, siempre les va a preguntar de pronto saturación, brillo, luminosidad o tono, etcétera. El tono es entonces el nombre del color, para que lo tengamos así como más fácil de entender. Entonces el color, el amarillo es un tono, el azul es un tono, el cian es un tono. El tono matiz entonces es el tipo de color del que estamos hablando. Cuando hablamos de brillo o de luminosidad, tiene que ver con la claridad o con la oscuridad que puede generar ese color. Por ejemplo, un amarillo es mucho más brillante que un violeta. El violeta sería el menos brillante dentro de la escala cromática, siendo el amarillo el más brillante o el más luminoso. Pues eso tiene que ver también con la ubicación en que se encuentra dentro de esa longitud de onda. También tiene que ver con que es más rápidamente perceptible por el ojo humano. Por otro lado, tenemos la saturación. Para hablar de saturación, un ejemplo muy fácil es cuando compramos una prenda, digamos roja en este caso, que es nuestro ejemplo que tenemos allí, y al principio pues es de un rojo brillante. Ese rojo es un rojo que es saturado y a medida que pasa el tiempo con las lavadas de pronto no es de muy buena calidad la tela o la tinta y empieza a perder saturación, se empieza a poner más opaca. Entonces ahí podemos decir que pierde saturación. Entonces un color entre más puro está más saturado y en la medida que va perdiendo sus características o se va desvaneciendo, pues vamos a tener un color menos saturado. Bueno, entonces, ya como les había explicado que era el tono de un color, también les quería mostrar acá que cuando hablamos en entornos digitales vamos a encontrar el tono con esta sigla de HUE, también eso nos está haciendo referencia al tono y a sus características. Y para entender los tonos, pues nosotros, por lo menos en las artes gráficas, en el diseño, en el arte, en todo lo que tiene que ver con la imagen, trabajamos con algo que se llama el círculo cromático. Entonces, el círculo cromático lo que hace es que nos permite visualizar los diferentes tonos, visualizarlos entre más saturados, menos saturados y visualizar su brillo y su luminosidad. ¿Qué nos permite el círculo cromático? Pues lo que nos ayuda es a generar contrastes, armonías o diferentes tipos de combinaciones que para la percepción humana sean agradables, sean pertinentes o que nos ayuden a nosotros en casos específicos donde necesitamos comunicar algo puntual, porque como también hemos hablado, no comunica lo mismo un amarillo que un azul, ni comunica lo mismo o no es igual de fácil leer, por ejemplo, un amarillo sobre un naranja que leer, por ejemplo, un blanco sobre un negro o que un azul sobre un amarillo. Entonces, hay muchas particularidades en torno a la combinación de los colores y el círculo cromático nos ayuda principalmente en esta tarea. Como decíamos, la saturación, pues acá vemos ya un ejemplo mucho más puntual de qué tanto o qué tan poco se puede saturar, lo mismo el brillo, esto lo dejo para que en sus diapositivas pues puedan consultar más fácilmente, pero es justamente lo que ya les acabo de explicar. También cuando vamos a la parte digital, cuando vamos al entorno digital, nos vamos a encontrar con lo que les decía ahorita, HUE, con todas estas siglas, que quiere decir que nos habla de la saturación, nos habla del brillo, la H, por ejemplo, nos habla del matiz, la S de la saturación y la B del brillo, también lo vamos a encontrar así. Y en entornos digitales siempre vamos a trabajar con RGB. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con pantallas y como ya les mencioné, pues estamos trabajando es con impulso lumínico, no estamos trabajando con pigmento. Entonces siempre vamos a tener esto en consideración. Para web, por ejemplo, hay unos códigos donde nosotros vamos a encontrar que cada color pertenece a uno de esos códigos y podemos entonces traer el código de una paleta de color. Por ejemplo, existen muchas herramientas, una de las que yo más utilizo es la herramienta de Adobe que se llama Color, antes se llamaba Cooler. Pero allí ustedes pueden tomar ya sea el valor en RGB
o en CMYK, o si lo necesitan para una programación, para un código o para trabajar con HTML o para trabajar web o para trabajar cualquier tipo de estos eh, entornos, pues ustedes pueden obtener directamente el código del color que necesitan y aplicarlo, copiarlo y pegarlo y ya van a obtener el color que desean. Este, del color que les hablo, este código es este que ustedes pueden ver allí. Entonces, cuando vamos a una herramienta gráfica o cuando estamos en una aplicación de este tipo que nos permite entonces a nosotros seleccionar paletas de colores, debemos estar muy atentos a esos valores que nos están dando allí. Estos valores nos van a ayudar a nosotros a trabajar nuestras paletas, a mantener los colores uniformes. No es simplemente, no, porque este es verde, entonces cada vez que voy a usar el verde en la interfaz, pues cojo cualquier verde y lo pongo allí, no, porque eso va a tener sus repercusiones también en la parte perceptual. Entonces, si queremos realmente mantener una gama cromática y mantenerla estable, pues debemos estar muy pendientes también de los colores y los valores que estamos ingresando en nuestro código. Bueno, básicamente entonces, y para resumir, o sea, a más saturación y a menor brillo tenemos colores más oscuros y a menor saturación y a mayor brillo, pues vamos a obtener colores más claros o luminosos. Como les decía, volviendo un poquito a nuestro círculo cromático, existen diferentes formas de vincular los colores, de combinar, como diríamos coloquialmente, combinar colores, pero tienen, digamos, su ciencia, ¿sí? Todo en esta vida tiene su ciencia, tiene su arte y tiene su dedicación y también tiene su forma de ser percibido. Cuando hablamos de colores análogos, por ejemplo, estamos hablando de los colores que se acompañan entre ellos, o sea, los que están seguidos en el círculo cromático. Recordemos que el círculo cromático es un reflejo de cómo están los colores agrupados en esa longitud de onda o en esa franja visible, o sea, en el mismo orden que los vemos en el arco iris o que los vemos en cualquier tipo de refracción de la luz, pues así mismo van a estar acomodados en ese círculo cromático. Entonces, los colores análogos son aquellos que están seguidos y que conservan, digamos, ciertos parentescos desde su parte perceptual y física. Tenemos los colores opuestos o complementarios que al contrario de los anteriores pues están en puntos opuestos. Estos nos sirven para generar altos contrastes. O sea, si los anteriores nos sirven para generar digamos, un entorno como mucho más armónico, estos nos van a generar entornos mucho más potentes que van a llamar mucho más la atención. Por eso cuando trabajamos con alimentos o con eh, dulces, con cosas infantiles, con juegos, con interfaces que requieran, digamos, llamar mucho la atención, podríamos utilizar colores complementarios, mientras que cuando vamos a trabajar una interfaz un poco más, puede ser corporativa o puede ser mucho más seria o que digamos que no requiera llamar mucho la atención desde el punto de vista de la interfaz, sino que más bien necesita ser más neutral, podemos utilizar los colores análogos. También si partimos nuestro círculo cromático en dos, por un lado vamos a tener colores cálidos y por otro lado vamos a tener colores fríos. Estos colores cálidos y fríos tienen que ver con las sensaciones térmicas. No es que cuando toquemos el color pues va a estar frío o va a estar caliente, sino que psicológicamente nuestro cerebro asocia estos colores a condiciones lumínicas y por tanto a condiciones de temperatura. Entonces, el amarillo, el rojo, todo esto lo asociamos con el calor, con la luz, con el sol, con el fuego, con la playa, si se quiere, con todas estas situaciones que son un poco más calurosas. Así como el frío lo podemos asociar mucho más con la noche, con la escasez de luz, con el pasto, la naturaleza, con cosas que son un poco más frescas y que vamos de lo fresco a lo frío. Entonces, esas combinaciones a nosotros en general nos van a ayudar para poder comunicar no verbalmente muchas cosas que queremos que nuestro usuario sienta en el momento de estar interactuando con algún tipo de interfaz. Rápidamente, creo que esto ya lo habíamos visto alguna vez, pero para recordarlo un poquito, hay colores que nos transmiten no solamente sensaciones, sino conceptos incluso. Y esos conceptos van a depender de varias cosas. Algunos de ellos dependen
de algo subconsciente o de algo que ha evolucionado con nosotros durante muchísimos años, como por ejemplo el rojo es un color que nos pone en alerta, no solamente por su longitud de onda, sino también porque lo asociamos con la sangre, por ejemplo, el amarillo o el verde o los colores, pues el amarillo y el verde más fluorescentes un poco, tienen que ver también con los colores de los animales venenosos. Entonces es algo que en nuestro cerebro evolucionó durante miles, durante millones de años y que está allí presente más o menos para la totalidad de los seres humanos. Pero hay otros colores que tienen que ver más es con la parte cultural. O sea, de cómo culturalmente nos relacionamos con los colores. Y esto, digamos que es de una evolución mucho más tardía, porque no es una evolución, digamos, biológica, sino una evolución cultural. Entonces, así como en algunas culturas el negro puede transmitir o comunicar elegancia, serenidad, en otras puede comunicar muerte, como el violeta en unas culturas puede comunicar lo femenino, en otras puede comunicar también, por ejemplo, la muerte, la desgracia, lo mismo el café, bueno, etcétera. Hay muchos colores que tienen esas dualidades, pero en general, digamos que hay un consenso en que hay algunos colores que transmiten mucha más serenidad que otros. Y eso va a depender también de dónde estén ubicados según su longitud de onda. Se estima que el 8% de los hombres y menos del 1% de las mujeres tiene algún tipo de particularidad en la visión del color. O sea, no todos vemos lo mismo y creo que alguna vez habremos hecho estos ejercicios como el ejemplo que les pongo allí de estos colores. Y sí, definitivamente las mujeres evolutivamente tenemos como una propensión más aguda hacia la distinción de los colores por términos de, pues se dice que es por términos de que las mujeres fueron recolectoras durante cientos de miles de años, entonces eso desarrolló también un sentido mucho más agudo del color. Eso no quiere decir que los hombres no vean ni perciban los colores, pues hablamos que frente a un 8%, solamente un 1% de las mujeres presenta algún tipo de dificultad visual con el color. Pero esto también nos tiene que servir a nosotros de pauta cuando hablamos en temas de accesibilidad y de usabilidad. Recuerden que la accesibilidad es la capacidad o digamos más bien, la, la característica que tiene una interfaz, en este caso pues hablando de las interfaces, de que sea accesible para todas las personas, independientemente de que tenga una discapacidad o que tenga algún tipo de dificultad para acceder a la información. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, si hablamos del 8%, ya estamos hablando de muchas personas que podrían tener dificultades a la hora de interpretar un color en una interfaz. Entonces, hay que estar muy atentos a esto y no solamente por ese 8%, que como les decía es importante en términos de accesibilidad y usabilidad, sino de todas las personas porque como hemos visto en los ejemplos y en los análisis que hemos hecho de sitios, algunas veces es muy difícil realizar la lectura o acceder a algún tipo de información cuando no hay una combinación de color adecuada o cuando hay mucho texto en un alto contraste que cansa la vista, que no permite, digamos, un buen uso del sitio o un buen desplazamiento, una buena navegación o una buena relación con la información. Por eso es importante que consideremos siempre las relaciones que hay entre los contrastes, o sea, entre los elementos y los fondos, ya sean estos imágenes, textos, botones, iconos, símbolos, lo que ustedes quieran, pero esa dualidad figura-fondo, o sea, lo que pongo y sobre qué lo pongo, para que, digamos, que podamos nosotros desarrollar unos buenos trabajos o diseñar unas buenas interfaces que sean funcionales. Aquí hay algunos ejemplos para recordar un poco, que este sí ya lo habíamos observado alguna vez, pero en este caso ustedes pues lo van a poder observar acá más cerca en sus pantallas. Y si se quedan mirando algunas de estas combinaciones, se van a dar cuenta que es imposible, incluso en algunos casos, como el azul sobre el verde, mantener la vista muy fija o el amarillo sobre el magenta. Es muy difícil ya sea identificar la forma o mantener la vista sobre este tipo de formas. La forma como las texturas complementan todo este tema del color
también nos va a ayudar a nosotros a hacer esas diferenciaciones entre figura y fondo. Hoy no vamos a hablar muy a fondo del tema de las texturas, pero sí quiero que entiendan que el color y la textura van de la mano en términos de facilitar la lecturabilidad, la legibilidad y todos estos procesos que se dan en la medida de las relaciones entre el usuario y la interfaz. Entonces, los textos, las columnas, las proporciones, las tablas, los gráficos, todo elemento que represente datos en una pantalla debe ser analizado no solamente desde el contenido, sino también desde la parte visual. Porque el contenido puede estar allí, pero si yo no lo puedo ver, no lo puedo procesar, no lo puedo entender de una manera fácil, rápida y digamos que no es usable, pues digamos que vamos a tener muchos conflictos. Aquí hay un ejemplo de cómo se pueden utilizar los colores y las texturas para facilitar el acceso a información con grandes cantidades de datos. Esto, digamos que también hace parte de otra rama muy grande del diseño y de la comunicación visual, que es la infografía, donde se tienen muy presentes cosas de ergonomía visual, distancias, medidas, tamaños, formas, color, la parte de los iconos, los símbolos, de cómo se lee, cómo se entiende. Y esto es parte fundamental también de todo diseño de interfaz, la forma en cómo nosotros podemos mejorar esa experiencia de usuario, recortando el tiempo en que las personas necesitan para poder comprender una imagen y facilitando lo que ya sabemos que es la navegación y la interacción. Bueno, algunas cosas que son importantes para tener en cuenta frente al color y los elementos de la interfaz. Primero, entonces, que los enlaces sean reconocibles, que los enlaces entonces tengan un color que los diferencie y que sea un color que, digamos, a prueba de daltonismo, que resalte demasiado, que no sea un color que se pueda confundir fácilmente o que no tenga un tono o una saturación muy similar al resto de los textos o los colores, para que haya un alto contraste o también acompañarlo con una línea subrayada para en caso que personas que tienen problemas que ya van hasta lo acromático, o sea, que ya no pueden distinguir ningún color, pues puedan identificar que se trata de un hipervínculo, de un enlace. Siempre entonces debemos reforzar el color por sí mismo, como acabo de mencionar, a veces no es suficiente, son unos casos muy raros, pero los hay por X o Y motivo o por motivo incluso de dispositivo. Entonces es importante siempre en una interfaz no solamente valerse del color, sino también reforzar con un acompañamiento textual, sobre todo en los campos requeridos por formularios o por algo donde estemos dando una instrucción. Recuerden que justamente la semana pasada estamos trabajando el tema de las instrucciones, de cómo logro yo que una persona realice una acción. Y lo estamos trabajando por medio de la lúdica, pero esto aplica en todos los contextos. O sea, finalmente una interfaz lo que busca es generar esas acciones y esas interacciones. Entonces es importante saber cómo vamos a dar una instrucción y el color nos va a ayudar muchísimo, pero también debe ir acompañado de otras cosas como símbolos, como textos, como una planificación de dónde va a ir ubicado dentro del espacio que yo tengo disponible para realizar esa interacción. Los botones de validación y cancelación, por ejemplo, deben ir acompañados de iconografía, entonces reforzar color, texto, iconografía, para poder resaltar y remarcar dichas acciones y también incluso que el color sea congruente con la acción o con lo que yo espero que pase. Si un color es muy importante y necesito que sea muy llamativo, pues debe resaltar de todos los otros botones, por ejemplo, puede ser rojo, puede ser amarillo. Si los botones, digamos, hacen parte de una familia o de un proceso que yo debo seguir un paso a paso y desarrollar ciertas acciones, pues debe haber una congruencia cromática que puede ser utilizando una gradación de menor saturación a mayor saturación, donde me vaya a mí indicando que si bien hacen parte del mismo contexto, pues hay algunos que son más importantes o más relevantes que los otros. El uso de identificadores textuales en caso que el usuario deba seleccionarlo, como por ejemplo en el momento de realizar una compra de producto o también cuando tenemos diferentes estados en el botón. Entonces el color también nos va a ayudar a entender si yo ya realicé esta acción dependiendo de su opacidad o de su brillo o de su saturación. Cuando está menos saturado el botón, pues yo entiendo que ese botón o está desactivado o fue algo que yo o una acción que yo ya realicé.
mientras que es cuando está más saturado o cuando hay colores más vivos o cuando hay presencia, digamos, de colores, digamos, más llamativos, pues entonces me da a entender que es una acción que yo debo seguir. Entonces también hay que tener como esa lógica dentro de las diferentes acciones que se van a realizar y esa lógica sumarle este lenguaje visual. Como hablábamos al principio, el lenguaje visual es un lenguaje que es un lenguaje no verbal, pero que es tan o más potente como el resto del lenguaje. Por eso también es importante cuando nosotros hablamos con una persona, la comunicación no es igual que cuando chateamos con ella, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos una persona frente a frente o cuando la estamos viendo, así como me están viendo ustedes, pues estamos pendientes también no solamente del lenguaje verbal o del lenguaje textual, sino también de su lenguaje no verbal, de sus colores, de sus formas, de su ubicación en el espacio, de sus actitudes, de muchas otras cosas que tienen que ver con la percepción. Asimismo, sucede en las interfaces. Entonces, no podemos dejar ni un solo cabo suelto. Todo hace parte del mismo concepto, o sea, todo desde la estructura, desde el código, pasando por la imagen, por la arquitectura de la información, todo debe ser un solo paquete que me genere a mí esa experiencia de usuario que estamos buscando, esa experiencia que sea realmente valiosa y que sea usable, que sea accesible. Bueno, hablando de la complejidad de la interacción, se entiende que es inversamente proporcional a la cantidad de colores. El hecho de usar el color y usarlo bien no es sinónimo de usar todos los colores y usarlos por todas partes. El buen uso del color también tiene que ver con la mesura, con lo que yo lo utilizo y con la, digamos, la eficacia, con la eficiencia, tiene que ver también con, digamos, la toma de decisiones de dónde van a ir ubicados esos colores, que sea consciente. En diseño siempre decimos mucho algo y es que menos es más y a veces hacer las cosas de una manera minimalista o sencilla es mucho más complejo o mucho más, digamos que requiere mucho más esfuerzo que simplemente llenar y llenar de cosas. Entonces, hoy en día, cuando estamos tan saturados de imágenes, tan llenos de información por todo lado, la tendencia es justamente al minimalismo, a quitar todo lo que no sea necesario. Y como podemos ver allí en la gráfica, yo entre más colores tengo, más compleja voy a hacer la interacción. ¿Por qué? Porque voy a distraer y no voy a poder centrarme realmente en lo que quiero. Miremos este ejemplo. Aquí si bien es una interfaz muy limpia, tenemos presencia de varios colores, algunos de la misma gama, algunos complementarios o opuestos, como en las frutas, en los iconos, o sea, tengo muchos elementos, es un color bien empleado, pero que además me presenta varios elementos. En la medida que yo necesito o voy entrando o voy, digamos, avanzando en niveles de complejidad de la información, porque en la pantallazo anterior teníamos un home, aquí tenemos ya más información, tenemos muchos más datos y muchas más cosas. Miren qué tanto color va desapareciendo. Conserva una misma línea cromática, conserva un mismo estilo, una paleta de colores, pero en mucha menor medida. Entonces, esto va a facilitar que el usuario pueda acceder a la información puntual que está buscando sin distraerse con las frutitas, con los colores, con las gradaciones, con todas las otras cosas que teníamos anteriormente. Entonces es ir aprendiendo a hacer esas lecturas. Hay que ser muy observadores. Esto solamente se logra con la práctica y con la práctica consciente, porque no es solamente decir, ah, bueno, sí, no, yo ya escuché la clase, no, cada vez que veamos una interfaz debemos analizar, bueno, esto cómo está de color, cómo está de forma, cómo está de distribución, cómo está la imagen, porque el ser críticos en ese aspecto nos va a ayudar a nosotros a mejorar el día de mañana en nuestro propio trabajo. Cuando nosotros consumimos, simplemente consumimos sin poner una mirada crítica frente a ese consumo de información, pues no, digamos que no vamos a poder aprovechar eso para nuestro beneficio en nuestras propias prácticas futuras. Bueno, ¿cómo aprovechamos entonces cada color para que sea funcional, predecible y que aún así transmita el espíritu de una marca? Ese es el reto, digamos, de, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar el color, para ser minimalistas, pero aún así comunicar lo que se supone que se debe comunicar? Como les decía, eso es un reto, pero no es imposible. Y como también les mencionaba, el minimalismo, digamos que en cuanto a interfaces puede ser un gran aliado. No en todas, ustedes me imagino que conocen sobre todo las interfaces lúdicas de los videojuegos.
que hay algunas que son muy llenas de cosas, muy saturadas, pero porque justamente esa es su intención, o sea, lo que busca es atrapar toda la atención y el público al que va destinado y la funcionalidad o el fin que tiene justamente es de saturar con luces, colores, movimientos, sonidos y distraer. O sea, lo que busca es distraer, porque si ustedes miran esos juegos, lo que buscan es una distracción de un momento y ya. Pero cuando estamos hablando de información o por ejemplo de redes sociales, donde, no solo, donde la interfaz de la plataforma simplemente va a servir como de estantería, porque allí vamos a tener fotos, vamos a tener memes, vamos a tener infografías, vamos a tener comentarios y todos los contenidos que sube el usuario, pues entonces lo que vamos a necesitar es que esa estantería o esa plataforma sea lo más neutra posible. Por eso en redes sociales, pues mantenemos el color que genera identidad de marca, pero al tiempo estamos limpiando de muchos otros elementos. Y una buena técnica para hacer uso de esto que les estoy diciendo es utilizar no diferentes tonos, sino diferentes niveles de saturación o diferente luminosidad o diferente brillo. Y allí podemos entonces tener las variaciones suficientes y lo suficientemente interesantes para poder construir una paleta de color que puede vincularse, por ejemplo, con una gama de grises, que la gama de grises es fundamental. También les había hablado alguna vez que en interfaces no es bueno utilizar negros puros a menos que sea texto. Incluso en los textos a veces es mejor utilizar un gris al 80, un gris al 90 que utilizar negros puros o contrastes muy fuertes. Tampoco muy pálidos porque sería también, o sea, todo extremo, digamos, en este caso dificultaría la lectura, pero sí podemos hacer uso de paletas cromáticas, digamos, dentro de una sola variación tonal, junto con escalas de grises e incluir algunos elementos que pueden ser análogos o complementarios de color para poder resaltar en algún momento esos botones, esos hipervínculos o esos llamados a la acción que vamos a tener nosotros en puntos determinantes de nuestra interfaz. Entonces, el objetivo es hacer que el diseño sea sencillo, pero que sea intencional y significativo desde el punto de vista del color. Significativo en cuanto a que apoye su identidad de marca cuando estamos hablando, digamos, de la interfaz de una marca, de un producto, de una empresa, de un software determinado que va a tener una identidad visual y eso debe verse reflejado también en el color, que nos ayude en la navegación y en la interacción, que facilite el acceso a la información, que no nos canse, que no nos sature, que nos permita, digamos, en la medida que el usuario y que el objetivo de la comunicación lo permite, que nos genere, digamos, esa retroalimentación o eso que estamos buscando allí mediante esa interfaz particular. Les recuerdo, no todo tiene que ser minimalista, pero no todo tiene que ser saturado. Todo tiene que estar muy vinculado con el objetivo, con lo que yo quiero lograr o con lo que se pretende que las personas hagan, que sigan, que naveguen o que interactúen. Entonces, hasta ahí está nuestro primer acercamiento a este tema, nuestro primer tema de esta serie, que es sobre el color. Espero que les haya parecido interesante. En nuestros encuentros entonces podremos resolver todas las dudas, todo lo que me quieran comentar al respecto y nos vemos entonces en la próxima. Chao.